Bienvenidos a Consultados. Hablemos de tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Consultados aquí en Radio ITESO. Como cada martes a las 13 horas, les traemos a los mejores expertos de todas las áreas de un negocio para que ustedes puedan aprender, consultar, aplicar, porque son puros conocimientos reales que pueden llevar día a día a su negocio. Y el día de hoy, ahorita les platico, tenemos una invitada de súper lujo. La verdad me siento muy honrada. Pero antes, recordarles que vayan a las redes de Radio ITESO porque sigue vigente la promoción y si quieren participar en la rifa se tienen que enterar de qué se trata y tienen que ir a ver en redes todo lo que está pasando. Así que no se olviden, busquen las redes Radio ITESO 95.1, Instagram y Facebook. Si quieren mandar algún mensaje, alguna duda, está nuestro WhatsApp 333-954-7523. Repito, 333-954-7523. Y nos pueden sintonizar radio.iteso.mx en la web o en el 95.1 FM de su radio o en TuneIn en Radio ITESO. Y el último aviso, aparten la fecha martes 28 de abril porque aquí en la comunidad ITESO vamos a tener un evento magno de franquicias. Apártenlo todo el día. Aquí vamos a estar con conferencistas internacionales de las marcas más reconocidas a nivel mundial, aquí en ITESO, 28 de abril. Y ahora sí, pues vámonos al programa de hoy, porque tenemos con nosotros a la maestra Marcela Espinosa Muro, una gran empresaria que además se ha dedicado y pone toda su pasión en ello, a ayudar a los emprendedores a que profesionalicen, crezcan y tengan éxito en sus negocios. Marce, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Gaby, por esta oportunidad. Gracias, no, al contrario, gracias por acompañarnos aquí el día de hoy, por tenernos aquí pues atendiendo. Y bueno, Marce, platícanos un poquito, tú has trabajado mucho este ecosistema emprendedor, has trabajado mucho, ahora sí que con todos los giros quizás un poquito más especializado alimentos y bebidas, pero sin ser limitante en todos los giros para fortalecer el ecosistema emprendedor. ¿Qué es lo que te llevó o te motivó a dedicarte a esto? Gracias, Gaby, por esta pregunta. Pues cuando yo tenía 16 años, mi papá me invitó a ir a un club de hablar en público. Ajá. Y ese club estaba unido a no sé si ¿me están escuchando? Creo que sí. Ya, sí. Sí, perfecto. Ya. Y me invitó a ir a un club de hablar en público porque escuchó él en la radio que iba a abrirse ese espacio para que los jóvenes pudieran expresarse, y aunado a ese club estaba Jóvenes Empresarios Careintra. Ya. Uh-huh. Y entonces, una vez que empecé a Jóvenes Empresarios, decidí que mi pasión y le iba a dedicar el resto de mi vida al tema de emprendimiento. Okay. Y a mis 20 años puse mi primera empresa de capacitación y consultoría. Ajá. Y de ahí en adelante me he dedicado a esto, a impulsar el ecosistema desde todos los espacios que me ha permitido la vida. ¡Wow! Vaya que encontraste una vocación desde muy joven, todavía estudiante. Sí, todavía estaba estudiando. Y así es como emprendiste tú tu primer empresa. Así es. Marce, y hablando, fíjate que en el tema propio de alimentos y bebidas, que vamos a platicar hoy un poquito de eso, en todos, pero más en ese, se da mucho este tema de que la persona entra al negocio por el amor a la comida, no entendiendo que es un negocio, ¿no? Correcto. Y entonces entramos porque tengo la receta de mole de la abuela que le queda como a nadie más, o porque me quedan muy ricos los brownies, porque... y entonces con ese amor a la comida piensan que nada más es ponerse a vender lo que preparan. Así es. Y que con eso pues ya van a tener una cafetería, un restaurante, una pastelería y pues la realidad es que les da de frente el impacto real. Cuando empiezan, ¿no? Y entonces, bueno, tú que tienes tanta experiencia, explícanos un poquito
¿cómo debería ser este proceso de emprendimiento? Digo, y hablando en estos temas de alimentos y bebidas que son tan comunes. Bueno, una de las cosas muy importantes es que debemos de preguntarnos si esto a lo que me quiero dedicar me gusta. Ajá. Porque el tema de la cocina y el tema de alimentos y bebidas, que son dos cosas diferentes, implican mucho tiempo. Sí. Por ejemplo, tener un restaurante te va a llevar el inicio, por supuesto, poco a poco vas a ir delegando y vas a ir soltando el control, pero en el inicio te puede llevar entre 14 y 16 horas al día, desde la preparación de los alimentos, desde ir a comprar y elegir a los proveedores correctos, hasta que llegue el momento de cocinar y poderle dar a tu cliente eso que tan exquisito cocinas. Ajá. Entonces, no hay muchas personas que estén dispuestas a invertir tantas horas de su vida en su emprendimiento. Y a persistir, porque Exacto. no es lo mismo. Es sumamente una semana agotador. que Es meses. sumamente agotador pertenecer a esta industria de restaurantes. ¿Por qué? Porque es prácticamente un ciclo de 24 horas, la preparación de los alimentos, el buscar los insumos correctos y el preparado. Y más aunado al horario que tengas, ¿no? Entonces, Ajá. es un antes, un durante y un después. Entonces, es muy agotador cuando empiezas sin este conocimiento previo. Ujú. Sabes que te gusta cocinar, sabes que lo haces muy bien y la gente te lo aplaude y por eso tal vez te animas, pero detrás hay un contexto muy interesante que si lo haces correctamente, tienes una probabilidad de éxito más alta a que si lo haces empíricamente. Ujú. ¿Y qué pasa cuando, pues cocinas muy rico y la gente te alienta y empiezas? Lo haces de esta manera motivado por el que te dijeron tus compañeros, tus amigos, pero también entendamos que esa gente nos ama, por eso nos aplaude. Sí. Ajá. Pero ya cuando salimos a un mercado, no necesariamente el cliente me va a conocer. Así Y va a es. saber de mí. Ujú. Va a empezar a conocerme conforme vaya a ir a consumir esos alimentos al restaurante, a la fondita o a la cocina económica. Pero él no tiene previo un conocimiento de mí, a menos que alguien se lo haya recomendado. Ujú. Entonces también tenemos que empezar a estructurar este negocio si queremos llevarlo al crecimiento, porque también se puede quedar así por mientras. Porque en nuestro país una de nuestras frases que más nos gusta es por mientras. Sí. Y el sí, por sí, mientras se convierte en una eternidad. Claro. Se daña la pata de una mesa y por mientras le ponemos algo que la sostenga y se convierte en lo más eterno. Ujú. Y es una cultura que tenemos de por mientras que si no la quitamos de nuestra mente, nos quedamos así. Ujú. Y ese emprendimiento que pudiera haber sido al rato una cadena de restaurantes, Sí. una cadena de cafeterías, pues se puede quedar así, en el por mientras. Así estoy bien, a medida de mis posibilidades, al alcance de mis fuerzas, y ahí nos quedamos. Cuando tengo toda la posibilidad de poder hacer en un futuro, pues esa cadena tan soñada. Claro, y es que se comete mucho este error de no tener un plan o un proyecto Correcto. claro, y muchas veces, Marce, se me hizo muy interesante esto, lo que tú decías, es que lo que yo preparo, lo que yo hago, me lo aplaude mi familia, me lo aplauden mis amigos, pero no es lo mismo cocinar para tu familia o tus amigos, incluso en las reuniones, porque hay quien dice, no, si hago grandes cantidades, yo preparé lo del bautizo de la hijada, ¿no? Y yo preparé, pero no es lo mismo a tener un restaurante y operarlo todos los días. Es correcto, es totalmente diferente. Y para eso invitamos a que la gente conozca el ecosistema en donde se mueve, entendiendo el ecosistema como este alrededor que ya está sucediendo y ya están muchas instituciones a tu servicio, emprendedor, emprendedora, pero a veces no las conocemos y tenemos este caminar solo o caminar en soledad del emprendedor. Cuando hay una serie de instituciones que nacieron desde hace muchos años para ayudar a impulsarlos. Por ejemplo, las incubadoras. Así es. Tenemos así es. aquí en ITESO, en Sí. su casa tienen ustedes una de las incubadoras más prestigiadas a nivel nacional, con su metodología propia, con todo un sistema de emprendimiento interno, con un parque tecnológico, con una vertiente para empresas familiares, con una vertiente para emprendimientos tradicionales y por supuesto emprendimientos tecnológicos, que hay que aprovechar estos espacios donde hay una metodología que nos puede ayudar desde hacer mi plan de negocios, el modelo de negocios y cómo vamos planeando el crecimiento, porque crecer duele. Así es. Y a así veces es. no estamos preparados para crecer y es ahí donde muchos emprendimientos también pueden morir,
cuando eran un bonito comienzo, tuvieron un bonito comienzo, hasta romántico podemos decirlo, en donde todo fue perfecto, pero a la hora de crecer duele. ¿Por qué? Porque tengo que pasar mi know-how a otras personas y es ahí donde no estoy dispuesta a pasar mi receta secreta, esta fórmula, a soltar. Y pues el crecimiento es importante planearlo. Perfecto. Muy bien, pues muy interesante, Marce. ¿Te gustaría tener mentores especializados cada semana para orientarte en tu emprendimiento? Soy Gaby Zavala y te invito a escuchar Consultados, el programa donde emprender se vuelve más fácil, porque cada transmisión te traemos a un experto, gente que sí sabe y sí te dice cómo hacerlo sin rollos. Pregúntales todos los martes en vivo a las 13 horas por Radio ITESO. La experiencia ajena es la más barata. Conoce los errores de otros para que tú evites cometerlos. Regresamos aquí a Consultados, el día de hoy platicando con Marcela Espinosa. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Acuérdense que nuestro WhatsApp es 333-954-7523. 333-954-7523. Marce, entonces, bueno, hablábamos de este tema de que hoy hay muchas herramientas, hay muchos apoyos, hay muchos lugares que te pueden preparar, que te pueden acompañar y pues más bien lo que falta a lo mejor es el conocimiento o a lo mejor antes de irse por el impulso, ponerse a pensar y prepararse, ¿no? De hecho, Gaby, una de las cosas que más recomendamos antes de emprender es que la gente pueda investigar ese sector. Uh-huh. Imagínate que tú vayas a entrar a un sector que está decreciendo y vas a ser uno de los valientes que se anime tal vez a impulsarlo cuando toda la estadística nos dice que ese sector está en peligro de extinción inclusive, ¿no? Y una de las fortalezas que tiene el ecosistema de Jalisco es que está muy concatenado. Nos conocemos casi todas, las instituciones, las personas que estamos ahí y hay que aprovechar, como tú bien decías, los apoyos que hay. ¿Cómo me voy a enterar de ellos? Bueno, sigan las redes de los ayuntamientos, de las secretarías de los estados, para que ustedes puedan estar en constante comunicación con ellos y ver cuando lanzan alguna convocatoria de apoyos. Uh-huh. Principalmente los estados y los municipios son los que traen apoyos. Específicamente Jalisco es el que ha impulsado esto desde hace ya varios años. Administraciones pasadas, 3 administraciones pasadas ha sido una constante. Y bueno, pues en todo este ecosistema sería también interesante que ustedes empiecen, primero por preguntarse si sí quieren ser empresarios o empresarias, porque una cosa es ser emprendedor, y cuando somos emprendedores todo el mundo nos ayuda, todo el mundo nos perdona los errores, está emprendiendo, está iniciando. Ajá. Pero cuando yo decido dar ese paso a formalizar, implica darme de alta en Hacienda, ya sea como persona física o como persona moral. Si es como persona moral tengo que constituirlo y esto va para todos los sectores, independientemente de los de alimentos y bebidas. Implica tomar esa decisión de entrarle al juego con sus reglas. Así es. Y yo siempre digo entrarle al juego para que no piensen que es algo sumamente abrumador. Si yo lo veo como un juego, como un reto, como las reglas de un Monopoly, pues aprendiendo las reglas voy a disfrutar de este juego. Y entonces ya haciéndome formal, también tengo que saber que mis colaboradores deben de estar con todas las prestaciones de ley por seguridad de la empresa y por seguridad mía. Esto es un ahorro mal entendido que muchos emprendedores y empresarios tienen. Me ahorro el poderlos dar de alta en el IMSS que va conjunto con el Infonavit. Imagínate lo que puede costarte, Dios no lo quiera, un resbalón de un empleado. Uh-huh. No va a haber dinero que compre una vida o si llega a quedar mal, pues una incapacidad permanente. Y afortunadamente las instituciones públicas a las que afiliamos a nuestros colaboradores, pues sí, ellas sí pueden mantener una incapacidad de por vida. Entonces, el desconocimiento de la ley también hace que muchos emprendedores cometan errores. Hay una serie de cosas que tenemos que hacer a nivel federal, trámites federales que nos guste o no tenemos que hacer cuando ya decidimos ser formales, trámites estatales y municipales, para que nosotros estemos bien y en regla.
Y Marce, pero fíjate en este tema de lo que tú hablas, ¿no? De que me doy de alta, tramito mi RFC, contrato a los empleados. A mí me pasa mucho que de repente vienen pues emprendedores que tienen diferentes negocios. En alimentos y bebidas se da mucho esta informalidad, ¿no? De que yo desde casa o que preparo a puerta cerrada o hago todo. Y a la hora en que empiezas a analizar, porque al final un negocio son números y los números hablan. Y a la hora en que empiezas a analizar, te das cuenta que si pagaran impuestos, que si pagaran prestaciones, todo, no tienen un negocio porque no es rentable. Así no es. Y luego ellos no se pagan sueldo, le dedican todo. No pagan renta, están en su casa. De repente es doloroso cuando yo se los digo y no les gusta, pero les digo, es que no tienes un negocio. Exacto. Tienes una terapia ocupacional que te hace sentir ocupado, pero no es un negocio. Y a veces yo lo digo demasiado rudo porque les digo, no es que tengas un negocio, estás ganando de quitarle a otros lo que le corresponde, porque a tu empleado le corresponde tener las prestaciones, corresponde pagar impuestos, a todos nos corresponden. Entonces tú no estás haciendo negocio, tú le estás quitando a otros, no le estás dando a otros lo que les toca. Y por eso tienes negocio. Y en ese comentario que dices hay mucha informalidad, precisamente porque se ve muy sencillo. Si nos vamos a las razones por qué emprenden las personas, específicamente las mujeres, una de las razones es porque las dejó tal vez el marido y tienen que sacar a los hijos adelante. Entonces, hoy tengo que buscar una actividad, como tú lo decías, una terapia ocupacional, pero aquí se convierte en una actividad comercial que me dé dinero y me dé la oportunidad de cuidar de mis hijos. Entonces, ¿qué se me ocurre? Soy muy buena para cocinar y entonces empiezo a hacer tamales, saco mi ollita, los vendo en la esquina, o si vivo en la esquina, pues maravilloso porque estoy todavía mejor. O lo pongo afuera de mi casa, vendo y ya saqué para vivir al día. Al día, sí. Y ahí me quedo. Porque como ya resolví el tema, ya no voy más allá. Y ahí se convierte en una actividad comercial. Y aunque se escuche mal, y en el argot de los negocios lo decimos, tú tienes un changarro. Así es. Y es lo más fácil del mundo, sacar esa olla de tamales y ponerlo en varias esquinas. Eso es lo más fácil del mundo. Lo retador es cuando yo ya pienso en cómo crecer este changarro y hacerlo verdaderamente una empresa. Y es ahí donde ya empiezo a pensar en rentar un local, en tener colaboradores y en empezar a hacer las cosas bien. Para empezar, ponerle un nombre. Así es. Si yo le pongo un nombre, una imagen corporativa, y entonces se va posicionando. De lo contrario, seguiré eternamente, hablábamos del por mientras saco a mis hijos adelante, seguiré con ese emprendimiento que muchos estudiosos del tema lo dicen, son emprendimientos que tienen altas probabilidades de morir porque no conllevan ninguna innovación. No retan al emprendedor o a la dueña del emprendimiento a nada. Y se van a morir seguramente. Ni a trascender, porque están sujetos a la persona. Y que si gustas, nos vamos al siguiente corte musical y regresamos para hablar de este tema, de que no solo es por uno, sino por la permanencia del negocio, porque nadie tenemos ni la salud ni la vida garantizada. Así es. Si tu empresa está lista para crecer, hacerlo bien no es opcional, es estratégico. El Diplomado Internacional de Franquicias del ILAF es el programa que convierte negocios en sistemas replicables y empresarios en verdaderos franquiciantes. Más de 80 horas de streaming en vivo con facilitadores internacionales, todos con experiencia real, construyendo, operando y escalando franquicias, que te compartirán conocimientos que puedes aplicar desde el primer día. Si quieres estructurar, acelerar y profesionalizar tu negocio o franquicia, este es tu siguiente paso. Inscríbete hoy y crece con método. Conéctate con los profesionales. Conoce casos reales de empresas y sus factores de éxito. Manda tus preguntas y el experto en el tema las resolverá para ti.
Seguimos aquí en Consultados hablando con Marcela Espinosa de este tema de los emprendimientos, un poco aplicándolo a alimentos y bebidas. Y bueno, Marce, nos habíamos quedado en este tema de cuando no se queda ahí al mientras el changarro no se formaliza, pero muchas veces lo que no vemos, no solo a futuro, no solo es el decir, bueno, es que así estoy bien o así me da y todo, sino que estamos dependiendo al 100% de la persona, que la persona puede enfermarse, es la realidad, lo único que tenemos ahora en la vida es que nos vamos a morir. Exacto. Puede morir y pues tiene dependientes económicos que vivían de lo que es el negocio, pero el negocio está sujeto a la persona, puede cansarse, es agotador. Entonces, bueno, parte de esta motivación, más allá de decir, bueno, tengo una empresa formal, es buscar algo que trascienda, ¿no? Sí, y aquí es uno de los temas que a mí me gusta mucho cuando ayudamos a los emprendedores, es poderle decir que a través de su emprendimiento deja huella, porque está generando empleo formal. Dependen no solamente una persona, a veces es la familia completa de ese puesto de trabajo, está transformando la vida de sus clientes, está generando riqueza para su municipio, para su estado, para su país, y entonces tiene una parte muy trascendente hacer las cosas bien y correctas. Y aquí también motivo mucho a la gente a que compre y consuma a la gente que está formal, porque a final de cuentas ellos tienen unas cargas fijas tremendas de renta, luz, agua, gas, teléfono, prestaciones laborales, etcétera. Y no es un piso parejo en el que competimos en este país, porque hay tanta informalidad y bueno, los datos nos lo han confirmado. El año pasado simplemente perdimos muchísimas unidades de negocio, que no recuerdo si fueron 34,000 o 3,400, no recuerdo el dato correcto, pero cada que se da de baja una empresa formal, seguramente se va a ir a la informalidad. Sí. Y entonces ahí dejamos de percibir eso como país, como estados o municipios, esa riqueza que nos hace un bien a todos. Y cuando yo nada más saco vamos a volver al ejemplo de los tamales en la esquina, cuando yo saco mi ollita de tamales y me satisfago mis necesidades, no le estoy ayudando a nada al entorno nacional, al estatal y al municipal, solamente a mis necesidades. No estoy generando empleo, ni estoy haciendo las cosas correctamente. No pido factura, no nada, pues obviamente todo me queda libre de todo impuesto. Sí. Y así pues está muy fácil emprender un changarro, está muy fácil porque todo es libre de impuestos. ¿Dónde está lo retador? Poner ese establecimiento en norma y hacerlo bien. ¿Y dónde está lo retador? Que cuando yo estoy bien, puedo crecer, puedo venderle a otros estándares que hoy vendía nada más al que pasaba ahí por mi calle. Hoy puedo vender a lo mejor un banquete, puedo vender a empresas formales que van a requerir una factura, y entonces mis ventas se pueden ir exponencialmente creciendo cuando yo crezco también. Claro. Pero si yo decido quedarme chiquita, es válido, satisfago mis necesidades, pero no aporto. Y las necesidades hasta ahí, porque si yo quisiera pedir un préstamo, quisiera tener un financiamiento, mientras esté en la informalidad no soy nadie, no existo, no puedo incluso acceder buscar a esos apoyos que decías, apoyos de gobierno. Que el año pasado tuvimos unos apoyos que lanzó el gobierno del estado muy interesantes, de 200,000 pesos para mujeres. Entonces imagínate lo que pudiste haber hecho con esos 200,000. Claro. Obviamente implicaba pues para comprar maquinaria, equipo, insumos. Estaba muy interesante un apoyo de 200,000 pesos. Bueno, pues eso es posible cuando somos formales. Así es, y mientras estemos en la informalidad, pues no solo no podemos crecer nosotros, no tenemos acceso a beneficios. A nada de eso. Que muy bien los pudiéramos tener. Marce, y hablando nuevamente, regresamos a este tema de los restaurantes, ¿no? Hablábamos de que el empresario, el emprendedor que inicia en un negocio de comida, ¿no? Sí. El otro día veía yo una entrevista en televisión, ¿no? Que le preguntaban a una chica de una chocolatería, ¿no? Por los números, y ella decía, mira, yo no entiendo nada de eso, la verdad no me gusta, no lo sé, a mí me gusta
el estar produciendo el cacao, los empaques, la imagen, todo, pues no hay problema. Yo contrato un CFO y que se encargue de todo. Y le contesté al entrevistador, Leo, ¿no crees que eres demasiado ingenua? Sí, definitivamente muchas habilidades y destrezas y competencias que debemos de desarrollar cuando vamos a emprender. Yo estoy de acuerdo en que iniciamos sin saber todo, que es muy peligroso, pero hay quien sí es muy valiente y se avienta al ruedo teniendo al toro enfrente y no le tiene miedo al toro porque tal vez no sabe todo el poder que tiene el toro. Ajá. Hablando de las autoridades y de todo lo que hay que cumplir y estar perfectamente en regulación. Sin embargo, pues si no estamos bien, obviamente pues también vamos a tener menos posibilidades. Y aquí la gran oportunidad que existe en alimentos y bebidas es muy grande, porque es un sector muy noble. Uh-huh. Los restaurantes pueden tener una rentabilidad muy alta y de acuerdo a los conceptos, pues es más alta su rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Mientras más innovador el concepto, mientras más delicioso y exquisito el platillo, pues tiene la posibilidad de crecer mucho. Existen instituciones como las incubadoras, las aceleradoras, los programas de emprendedores que nos pueden ayudar a hacer eso correctamente, tener un plan de negocios y que yo pueda ir creciendo poco a poquito y que me quite de la mente el que es difícil. Si fuera fácil, pues cualquiera emprendería, ¿no? Uh-huh. Y Banco Mundial y la OSD nos dicen que 1 de cada 10 personas emprende. Uh-huh. 9 no lo van a intentar ni de broma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es para todos el emprendimiento. Así es. Y eso debe de quedarnos muy claro. Si fuera tan fácil, cualquiera lo haría. Claro. Y si cualquiera lo va a hacer a lo mejor mal. Pero hacerlo bien, pensando en todas estas cosas que hemos platicado, pues no es para cualquiera. Es para gente que tiene muy clara su visión de crecimiento, muy clara su visión de su contribución social y de la trascendencia que tiene poner una empresa bien, y muy claro también el pasar a la historia con estos emprendimientos que rompen esquemas porque son sumamente disruptivos y que pueden llegar a cambiar la vida de todo el mundo. Y correcto. Pensemos en esos emprendimientos famosos a nivel mundial que nos han cambiado para bien la vida. Así es, perfecto. Marce, nos vamos ya al último corte musical, regresamos a cerrar el programa y bueno, invitar a todos a que se acerquen, busquen opciones, les ayuden, porque como bien dice Marce, no todos sabemos de todo, nadie sabemos de todo, pero sí tenemos que ir aprendiendo y prepararnos para poder tener éxito. Entonces, acérquense, no le tengan miedo, pregunten. Volvemos aquí a Consultados en Radio ITESO. ¿Emprendes? ¿Tienes un negocio o apenas estás armando la idea? Soy Gaby Zavala y te espero en Consultados, el programa donde las dudas se convierten en decisiones inteligentes. Hablamos de dinero, de ventas, de leyes, de tecnología, de marketing y de todo lo que nadie te dice cuando empiezas. Escúchanos en vivo todos los martes a las 13 horas por Radio ITESO. Consultados. Consultoría especializada para crecer tu negocio. Regresamos aquí a cerrar ya nuestro programa de Consultados. Hoy hablamos de este emprendimiento, de cómo pasar del cocino bien a tengo una empresa, ¿no? Tengo un negocio trascendente que va a funcionar y va a producir riqueza para mí, para mis empleados, para mi comunidad, para mis clientes, que es lo que estamos buscando. Marce, pues se da mucho esto en el emprendedor, efectivamente, de que pues yo no le hallo a los números, o yo no le entiendo al marketing, o yo no le entiendo a otros temas, ¿no? Que no son lo suyo, porque nadie somos todo. Y de repente no saben cómo empezar tampoco en esas partes, porque también dicen, pues ni modo que voy empezando y contrate un abogado para que me lleve lo legal, contrate un mercadólogo para que me lleve mi marketing, contrate a esto. En este caso, ¿dónde se pueden acercar o de qué manera les apoyan para ir ordenando todas sus Es maravillosa vertientes? Pregunta, Gaby, porque no están solos, como lo comentaba, hay todo un ecosistema aquí en el estado. Hay 58 incubadoras de negocios. Bueno, una de ellas es la que yo tengo, que se llama IncubaChef, que es especialista en alimentos y bebidas y restaurantes.
pero pues existen prácticamente en todas las instituciones educativas incubadoras y ellas ahí pueden ustedes consultar por hora. A ver, no tengo para pagar un abogado, pero quiero una hora de consultoría con el abogado, una hora de consultoría con el mercadólogo, y así poco a poquito voy dándole forma a ese emprendimiento. Y con ya la asesoría de los expertos, pues sin duda alguna el nivel de asegurar que nos pueda ir mejor, porque pues en todo va a haber riesgo, nada es seguro, pero disminuye drásticamente la posibilidad de que nos vaya mal. Entonces hay que acercarse a estas incubadoras. Si alguien quiere, bueno, nos puede pedir a través de las redes ahí en los comentarios, y con mucho gusto le recomendamos la incubadora correcta para el emprendimiento correcto. Cualquier incubadora los puede ayudar, pero hay algunas especializadas. En giros. Exacto, por ejemplo está Incubatur, que desarrolla productos turísticos, Incubachef, alimentos y bebidas. Hay una que se llama Eve Center, que es para todo lo que tiene que ver con belleza, salones de belleza y toda esa industria que es enorme y es preciosa. Y bueno, cada una de ellas está especializada, y hay algunas, como las que ya comenté al principio, de las instituciones educativas más prestigiadas. Ellas están para atender a cualquier giro y sector, pues por su capacidad de atención. Y obviamente tienen no solamente incubadora, aceleradora, parque tecnológico, tienen toda la gama que puede existir para que los puedan ayudar. Y sí se pueden contratar por horas las consultorías, y qué mejor hacerlo en estas instituciones, porque también lamentablemente afuera hay mucha gente charlatana que te dice que te va a dar una consultoría y resulta pues que ni siquiera tiene estudios, sin demeritar a nadie, pero el estudio y la experiencia hacen una fórmula perfecta para ser un gran consultor. Entonces hay que acercarnos a las personas e instituciones correctas que nos puedan ayudar, que nos puedan facturar y sobre todo que puedan también garantizar una confidencialidad de esa consultoría. Así es. Mira, hoy en día hay tanta información que, bueno, tiene las dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues hoy en día no hay pretexto. Es muy fácil acercarse a aprender, conocer, quien te oriente, todo. Pero por otro lado, como tú dices, hay mucho charlatán y mucho gurú de humo, ¿no? Que está vendiendo cosas que no son. Entonces, mejor irse a instituciones seguras, instituciones establecidas, porque además muchos hablan en teoría, ¿no? Porque es bien fácil hablar de lo que pasa, pero en su casa no preparan ni un sándwich, ¿verdad? Me salió en redes una persona jovencita que dice, soy experta en... Nada más por calcularle la edad, digo, tú y yo, que tenemos muchos años en este tema, no podemos decir soberbiamente que somos expertas en, aunque sabemos que podemos serlo, pero jamás nos venderíamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un respeto por pues este ecosistema y de nuestras trayectorias. Pero hoy en día mucho jovencito no lo tiene así. O sea, ya por ser experto en redes sociales, no dudo que lo sean, pero ya se dice un gran consultor de negocios. Y la verdad que es la fórmula, tanto el conocimiento, o sea, te preparaste pero también tienes una experiencia que habla por ti, y es la que va a hacer que tu empresa se vaya para arriba, porque va a poner a tu servicio esa experiencia. Así es, hace 1 o 2 programas alguien nos platicaba efectivamente de una persona que él conocía, que tiene alguna licenciatura y ahora está vendiendo artículos relacionados con temas médicos. Y entonces para sus redes y todo ahora se pone bata, se dice grave, doctor, es grave, se dice doctor, recomienda y todo, y si no es doctor, y más en temas de salud, está vendiendo el producto relacionado con medicina, y pues él ya se da la imagen de doctor. Ante las redes puedes hacer lo que sea cualquiera, entonces pero no lamentablemente digo que todos sean malos, en redes se deja llevar la gente sin conocer la experiencia y trayectoria de ellos. Sí es muy importante, especialmente si es un tema de salud o un tema de producto o servicio que vaya relacionado al cuerpo, ya sea que nos lo vayamos a poner como un shampoo, una crema, etcétera, o que lo vamos a ingerir. Es muy importante que estas empresas cumplan también con buenas prácticas de higiene. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, la contaminación de un producto alimenticio pues puede llevarnos a una epidemia
una salmonelosis o de un tema que se convierta de salud pública. Por eso es tan importante que sus colaboradores tengan sus cofias, sus cubrebocas, guantes en el caso de... se supone que en los temas alimenticios, y digo se supone porque voy a algunos restaurantes y veo que no lo cumplen, o a algunas empresas que hacen alimentos, los colaboradores que manejan alguno de los insumos o el producto no debieran traer las uñas largas, no debieran traer ni siquiera pintada las uñas, joyería, etcétera, y no las cumplen, ¿no? Bueno, hoy en día vemos inclusive que se pueden meter a mascotas a los restaurantes cuando pues es muy bonito llevar a nuestro perrito con nosotros, pero en buenas prácticas de higiene pues es una contradicción. Y hay que aspirar específicamente en este rubro alimenticio y en cualquier otro, yo les digo siempre a los emprendedores y empresarios, a las certificaciones que tengan que ver con mi sector. Porque cuando yo aspiro a una certificación, estoy diciéndole a mi equipo y a mí mismo que vamos a crecer, que vamos por algo grande. Hay que cumplir las normas oficiales mexicanas, que prácticamente todo tiene una norma, la tortilla, el pastel, el yogur, o sea, hay que googlear qué norma me compete por este giro en el que yo estoy y hay que cumplirla. Para eso se llama norma oficial mexicana. Pero también están las normas no oficiales que son un referente que me pueden ayudar a hacer mejor mi producto y mi servicio y que a esas, pues así como su nombre lo dicen, son referenciales nada más y me ayudan a que en un futuro yo pueda prepararme para un estándar, para tener una certificación, para prepararme para un ISO y que a lo mejor mi empresa es chiquitita, porque el tamaño de la empresa no necesariamente es el tamaño de la visión de a dónde va el empresario o la empresaria. Y entonces yo ahorita estoy chiquita, pero me estoy preparando y estoy haciendo todo para poder crecer y en un futuro hacer las cosas bien. Las buenas prácticas empresariales nacen con el emprendedor, independientemente del tamaño de su negocio o de su empresa. Excelente, qué gran motivación para cerrar. Marce, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues en nuestras redes de Red Incuba, que es una empresa que forma emprendedores, o de IncubaChef, así se llaman, en prácticamente todas las redes. Y bueno, también invitarlos a que busquen a las incubadoras de negocios. Si ustedes las googlean o si nos piden la información, los podemos enlazar. Que también busquen a las comunidades de emprendedores que existen al interior de sus instituciones, que se acerquen y sigan en redes a las instituciones de gobierno, que busquen los espacios que tengan que ver con su sector o su giro, como su cámara empresarial. Ahí están sus iguales, por favor, júntense con sus iguales. Hay muchos programas de financiamiento. Busquen en la MESCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado, que reúne a 151 fondos de capital. Vayan a eventos especializados de emprendimiento que tengan que ver con su sector, como ya viene Talentland, que va a ser en México. Y si no saben investigar y no saben cómo empezar su emprendimiento, contraten un centro de investigación que les ayude o a una persona experta. Lo mejor que les puede pasar antes de iniciar es conocer su sector, al menos en papel, que ojalá y también lo conozcan en experiencia, porque esto garantiza aún más el éxito de su emprendimiento. Excelente, pues ya lo escucharon, opciones y apoyos hay muchos, hay que acercarse a ellos. Yo soy Gaby Zavala, te espero la siguiente semana que vamos a hablar de la certificación Hecho en México. Viene una coordinadora de la Secretaría de Economía y bueno, todos los martes aquí en Consultados a las 13 horas por Radio y Teso. Este es el programa para crecer tu negocio. Acompáñanos la próxima semana en Consultados Y recibe la consultoría de los profesionistas más reconocidos.